Hola, en esta oportunidad le voy a hablar sobre la historia de la lógica. Voy a hablar paso por paso. Vamos a empezar a saber quién era el padre de la lógica. O sea, quién es el padre de la lógica. Aristóteles es bien conocido por ser el padre de la lógica y por haber transformado la dialéctica y de los sofistas por medio de la silogística. La lógica es la ciencia que estudia la corrección de los razonamientos, tanto formales, no formales, eso quiere decir tanto que sean correctos como no también. Por eso esta asignatura se va a componer de dos partes. Esto se va a componer de dos partes, ya sea formales o no formales. Una lógica formal y otra no formal, como le acabo de decir. A veces también mal, a veces también bien. La lógica de Aristóteles es una teoría general de la deducción o de la indiferencia, es decir, una teoría que tematiza los principios que gobiernan los razonamientos válidos y en conexión con ellos de la teoría de la demostración científica. Para Sócrates, la lógica filosófica es una discusión de ideas entre personas para llegar a una verdad teórica o práctica. O sea, los participantes en el diálogo o discusión deberían ofrecer sus soluciones como conclusiones obtenidas por medio de un argumento. Se parte de unas premisas establecidas fuera de la lógica, es decir, es última presupone la verdad de premisa o hipótesis se aplica una serie de procedimientos controladas a llegar a una conclusión para ver si es verdad lo que dice la frase o no, también si no es verdad lo que dice la frase. Muy bien, sabemos de dónde viene el término lógica. ¿De dónde viene ese término? Viene esa palabra griega que significa razón. Significa razón. La lógica se ocupa de sus orígenes, de cómo utilizamos el lenguaje para expresar nuestros pensamientos. Es el estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento también. Correcto, bueno, el incorrecto es en efecto la ciencia de las leyes ideales del pensamiento y el arte de aplicarlas. La ciencia de la ciencia enseña a enseñar, enseña a aprender. Bueno, la lógica tienen que tener como muy bien anteriormente, ¿qué significa lógica? Es la razón que le da a la frase, la verdad o lo incorrecto también. Y bueno, la lógica fue estudiada originalmente por los sofistas, que fueron famosos sus debates formales. Por ello, eventualmente trataron de idear un sistema objetivo de reglas para determinar, más allá de toda duda, quien habla ganó una discusión. Esto quiere decir o sea, prácticamente en pocas palabras, los sofistas fueron los que crearon lo que es la lógica, para ir más allá, para obtener un sistema de reglas, para tener una razón más razonable de lo que puede tener, que tiene la lógica. Así fue la lógica concebida. La lógica y la filosofía. La lógica estudia los métodos del conocimiento científico y filosófico, es decir, evalúa, define, divide, clasifica, demuestra y utiliza un método para razonar el saber,
efectivamente la ciencia del razonamiento. ¿Y qué enseña la lógica y la filosofía? La lógica nos vincula el arte de razonar, el arte de pensar y a argumentar cuál es la interpretación para distinguir los razonamientos válidos de los que no lo son. La filosofía nos enseña los procesos de adquirir y desarrollar técnicas en la esencia de la búsqueda de una respuesta propia a un problema fisiológico. Las características de la filosofía y la lógica. En la filosofía es el característico, el constante, el objetivo, querer sustentar las ideas que se presentan ante un público o un lector. El objetivo de la filosofía es estudiar, analizar y razonamiento es el fundamento del pensamiento a partir del conocimiento. En la lógica se caracteriza en darles una orden a esas ideas que se pueden pasar por coherentes y válidas en su estructura y en su contenido. Tarea de la lógica. El lógico está interesado incluso en la corrección de los argumentos cuyas premisas podrían ser falsas. Lógica, proporción, expresión de lo que tiene sentido decir si es verdad o falsa. Ejemplo, -1 más 4 es igual a 5. ¿Verdad? La Pampa es una nación falsa. -8 más 25 no es proporción. María, idem interior. Algunas expresiones del lenguaje que indican la presencia de un condicional PQ. 2. Son los siguientes. P es condición suficiente para Q. Si PQ, que si P. Que P supone que cuando P y que. Lógica formal. La lógica formal es la ciencia que estudia las leyes de las interferencias en el razonamiento, como he dicho. La lógica estudia la razón que uno se exprese, o la frase que tenga. Claro, si no tiene razón, no va a ser una frase verdad, sino que va a ser una frase falsa. He dicho que la lógica estudia el pensamiento. Se divide en concepto, en juicio, en razonamiento, en 3 partes. El concepto se expresa en término, en juicio se expresa en proporción y en razonamiento se expresa en argumento. Término, ejemplo, administración, derecho, política, ciencia. Expresa el juicio, proporción.